¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, después de haberme extendido un poco con el tema de la escuela excluye o incluye, vamos a poner el foco ahora en la gestión escolar. Por eso los voy a invitar a que lean justamente el texto de Ingrid Everslick, Rosario Austral, Melina Bloch y Mariana Sánchez, quien de alguna manera nos van a poner en tela de juicio, diríamos, los saberes y prácticas que tenemos dentro de lo que son los desafíos de la educación para la inclusión. Para estas autoras, la gestión escolar es una construcción colectiva, es una construcción contingente, que genera en la escuela posibilidades y ámbitos de existencia. Y en ese sentido, la dirección de la escuela representa el núcleo duro de la gestión, porque es el lugar donde seguramente se deben articular, negociar y escuchar todas las cuestiones que filtren hacia afuera y hacia adentro de la institución. Quiere decir que va a ser el filtro entre lo externo y lo interno. Entonces, se entiende a la institución escuela como una realidad construida por sujetos seres humanos que tienen conflictos, que llegan a establecer negociaciones, alianzas, y que desarrollan su tarea dentro de un contexto sociocultural, donde lo ideológico juega un papel muy importante, aunque muchas veces eso no se logra explicitar. El enfoque el enfoque de análisis para las autoras va a poner en pregunta estas cosas que son muy importantes. Los procesos de decisión, cómo se toman las decisiones en las escuelas, cuáles son las formas de circulación del poder, cómo se establecen las redes de control, qué es esto de la autoridad formal, de la racionalidad que conviven en la escuela y que a veces en forma contradictorias a los discursos ponen de manifiesto en distintas situaciones a los protagonistas en las instituciones escolares. Esto es clave para poder entender cuál es la trama de la institución. Ser director en Argentina y en Jujuy, esto es algo muy importante de poder marcar. Las autoras realizan todo un trabajo de campo a través de entrevistas, no solamente a directivos, sino también a estudiantes, a otros actores, que nos van a ir mostrando que el tema de la gestión escolar es muy poco abordado. Hay muchos trabajos sobre lo que es el trabajo docente, sobre la formación inicial, pero no así de la gestión escolar en sí. Este trabajo se inicia, diríamos, en los años 90 de la mano de las políticas neoliberales, donde obviamente se pone el énfasis en el gerenciamiento con términos muy economicistas y administrativos. Coincide justamente con el debilitamiento a propósito del Estado, con aquella idea de la descentralización y de la desregulación del Estado frente a, al hacer de la escuela. Claro, eh, van a existir dualidades y tensiones acerca de qué es lo que piensa la gestión, quiénes son los verdaderos directores, los que están al frente de las instituciones. Esa dualidad y esas tensiones van a oscilar entre lo administrativo versus lo pedagógico, entre aquel que viene de concurso y aquel que solamente es director por antecedentes, entre lo que es ser racional y ser subjetivo, entre el orden y el desorden, entre la cantidad de cambios que se pueden generar y aquellas cosas que no se pueden cambiar, entre lo instituido y lo instituyente, entre los acuerdos y las divergencias, entre la certidumbre y la incertidumbre, entre la autonomía y la heteronomía, entre los tiempos políticos y los tiempos escolares, que no son poca cosa a la hora de definir el hacer de una gestión escolar. Por eso, las autoras van a relacionar todo lo que es la gestión escolar con las reformas que justamente han abarcado en los últimos 20 años en la educación argentina, a cuales siempre ellas han tratado con un ojo clínico para poder marcar algunos preconceptos. Porque siempre que se pensó que en la crisis de la educación, siempre se pensó en el deterioro de la escuela pública, una crisis de lo público que en el momento se construyó como un discurso de mal gerenciamiento. Y había una idea que subyace en ese sentido de mirar hacia lo privado. Claro, se buscaba eficiencia, eficacia, productividad. Entonces, los temas que tienen que ver con el fracaso escolar, la deserción, la repitencia, el analfabetismo, las escuelas rurales, el abandono, la explotación de adultos, pasaron a un segundo plano en la discusión, en el discurso de la calidad educativa.
Y acá aparece el énfasis puesto en la perspectiva gerencialista a la hora de hablar de gestión escolar. Claro, porque se establece una analogía entre lo que es la escuela y otras organizaciones, por no decir que es una empresa. La gestión, en este caso el director, tiene que ser aquel que tiene el carácter operativo, que tiene capacidad para responder con eficiencia y eficacia. Vuelvo a la figura del director, un gerente cuyo criterio privilegiado para decidir es en base a lo administrativo, en términos de eficacia. En esta lógica, la sociedad es el mercado y la función de la escuela es la producción de los recursos humanos que se puedan insertar en esa sociedad. La educación que se propone es un servicio y eso supone la existencia de un cliente. La educación deja de ser un derecho y se convierte en un bien de consumo. Hay que entenderlo en el marco y en el contexto de las acciones desarrolladas en los últimos 20 años en la Argentina. Y los dispositivos de planificación y reforma aparecieron muchísimo de la mano de aquella visión de Patricio Chávez, ¿no? El director debía ser un planificador por excelencia, era la era de la planificación estratégica situacional, se decía en muchos de los casos, y aparecieron las ideas esas de los proyectos educativos institucionales, de los proyectos curriculares institucionales, de los proyectos específicos, los proyectos educativos institucionales como diríamos, el posicionamiento político de cada institución, los proyectos curriculares institucionales, de alguna manera dejaban ver la oferta educativa que tiene una institución para eso, y los proyectos específicos que eran las patas sobre las cuales iban a apoyar los dos proyectos más amplios considerados como PEI y PCI. Entonces, ¿de qué hablamos? Si sabemos que los proyectos educativos institucionales tienen existencia, los proyectos curriculares también tienen existencia, y en las escuelas hay muchos proyectos específicos, pero lo que no se puede decir y lo que no se quiere decir es que la gestión escolar es un proceso que atañe a todas las personas, personas que están en interacción, personas que viven en un contexto, que hay intencionalidades, seguramente que sí, que hay intencionalidades pedagógicas también, pero que todo eso van a conformar lo que por ahí nosotros llamamos gobierno de la institución. Y cuando hablamos de gobierno tenemos que pensar que es un escenario donde hay negociaciones, hay luchas y resistencias que caracterizan a cada una de las instituciones escolares. Ya lo describían Stephen Ball, Henry Giroux, y que muchas de esas negociaciones y de esas luchas son implícitas y otras son explícitas. En ese escenario también se juega, se negocia el poder, se negocia la autoridad, se negocian las reglas, la administración, la distribución de los recursos, los espacios, las aulas, las mejores aulas, las peores aulas, etcétera, etcétera. Si el concepto de negociar, de acordar, tiene que ver con la reinterpretación del currículum, con la reinterpretación de las normas, de las directivas, de todo lo que nosotros conocimos como el nombre de currículum prescripto, y es en pos de la diversidad, bienvenido sea justamente ese debate. Por eso este video no se agota acá, los invito a que veamos la parte 2, donde seguramente va a ser mucho más complejo poder mirar lo que es gestionar una escuela para una institución que atienda a la diversidad. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.